Bueno, chiquillos, en esta ocasión traigo el ejercicio 1.14 del Chatman, que yo creo que ya es el último ya de circuitos magnéticos porque encuentro que deberíamos haber pasado a transformadores trifásicos y monofásicos. Pero bueno, ese va a ser el próximo video donde vamos a comenzar ya con la materia de transformadores. También planeo dejarles listo el formulario en Educandos, así que bueno, comencemos. Bueno, el enunciado de este circuito dice lo siguiente, que un núcleo magnético de tantas columnas y un entrehierro, el cual tiene una profundidad en el núcleo, de 5 centímetros, la longitud del entrehierro es de 0,05 centímetros, tiene una bobina con 1000 vueltas y aparte hay que operar con una curva de magnetización que está aquí abajo. ¿Ya? En el entrehierro tiene un aumento de área efectiva con efectos marginales y nos piden hallar la corriente que se requiere para producir en el entrehierro una densidad de flujo del 0,5 Tesla, cuáles son sus densidades de flujo y además cuál es la densidad de flujo total. Perdón, cuál es el flujo total presente en el entrehierro. En el entrehierro. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es que para poder hallar nosotros las corrientes necesitamos la FEM, porque ustedes recordarán que, ustedes deben recordar, déjenme recordar la fórmula, la FEM, que de esta fuerza, o la fuerza magnética, va a ser igual a N por I. Entonces, en base a eso, nosotros debemos hallar esta I, teniendo las vueltas y teniendo la FEM. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros para eso tenemos que sacar una FEM total. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes disposiciones a lo largo de todo el circuito, ya que tenemos diferentes formas. Tenemos diferentes formas porque hay una FEM para el gap, para este trozo, para este trozo, este trozo, para este trozo y para este trozo. Ahí. Y para este trozo. Entonces nosotros tenemos diferentes disposiciones de fuerza magnética. Entonces, en base a eso nosotros tenemos que operar. Bueno, dicho eso, lo primero que deberíamos hacer nosotros entonces para poder hacer todo esto es sacar las densidades de flujo. ¿Cómo vamos a sacar esas densidades de flujo? Para poder llegar a esos valores de FEM. Para poder nosotros sacar esas densidades de flujo hay que sacar los flujos magnéticos implicados. Entonces los flujos magnéticos implicados, lo primero que tenemos que hacer es hallar el phi o flujo magnético del entrehierro. ¿Por qué ustedes dicen sacar el flujo magnético del entrehierro? Porque a nosotros no se nos está diciendo si su R es constante o es variable. Entonces vamos a suponer que todo el flujo magnético que hay acá va a ser igual al flujo magnético total de esa zona. Entonces con eso nosotros podemos operar y podemos resolver el ejercicio. Por lo tanto, ¿cómo operamos eso y cómo se hace? Nosotros sabemos que phi del gap, lo vamos a colocar, phi del gap va a ser igual a la densidad por el área del gap, ¿cierto? Por el área del gap. Pero a nosotros nos dicen cuánto es la corriente que se requiere para producir un flujo o una densidad de flujo de 0,5 Tesla. Entonces, ya tenemos la densidad de flujo y también tenemos el área del gap. La densidad de flujo son 0,5 Tesla. Bueno, la vamos a colocar así mejor. 0,5 Tesla por el área del gap, que nosotros dijimos, o nos habían dicho que vale 0,5 centímetros, por la profundidad, que son 0,05, por el aumento del área efectiva, que es 1,05. 1,05. Entonces, ese valor nos va a dar 0,00131 Weber. Eso es phi
en el gap, que como dije anteriormente no nos dicen nada si tenemos un uso de retanto, si es constante o es variable. Por lo tanto, lo que vamos a suponer nosotros y que va a ser en la estrategia para resolver este circuito es que phi del gap va a ser igual al phi en el lado derecho total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay, vamos a suponer que no hay variación de flujo en toda esta zona, en toda la zona negra que delimité aquí, que es acá. No hay nada de cambio en ese. Entonces, suponiendo eso y usando esa estrategia para resolver el ejercicio, ya podemos sacar la densidad de flujo en ese lado, que va a ser B a la derecha. B a la derecha va a ser igual a phi a la derecha dividido en el área efectiva de esa zona. Entonces nosotros habíamos dicho que tenemos los 0,00131 dividido en los 0,05 por 0,05. ¿Por qué de nuevo? Por la profundidad y por el valor del ancho, que vale 5. ¿Cierto? Entonces ese valor va a ascender a 0,524 teslas. Ya, ya. Entonces, esta va a ser la B en la derecha. Se va a hacer B en la derecha. Ya. A su vez también, que nosotros tenemos la densidad, eh, que ya tenemos la densidad de flujo calculada en el costado derecho. Nosotros vamos a suponer de igual forma que esto va a ser igual a B arriba, y con B arriba me refiero al costado de arriba, a este, ¿cierto? Me refiero al costado de arriba, ahí sí. Va a ser igual a B a la izquierda, y eso a su vez va a ser igual a B abajo, a B abajo. Por lo tanto, como nosotros ya tenemos eso ya listo, y ahora tenemos calculado, todo eso, bueno, todo eso va a ser igual al flujo de la derecha dividido en el área efectiva, y el área efectiva es 10 por 5. 10 por 5. Profundidad de 5 y el ancho es de 10. Por lo tanto, eso nos va a quedar que la densidad de campo total que nosotros vamos a operar va a ser igual a 0,62 Tesla. Eso va a ser igual a B. Y estaríamos listos con eso. Pero aún nos piden que nosotros tenemos que llegar, o nosotros se nos requiere producir 0,5 Tesla, 0,5 Tesla como densidad de flujo. Pero nosotros también tenemos que considerar, vamos a anotar acá, se nos pide
tener 0,5 teslas. Cero coma cinco teslas, coma, pero tenemos un gap con aire, ¿cierto? Al tener un gap con aire, entonces tenemos que volver a sacar ese valor, pero ahora operando con la intensidad de campo, ¿cierto? ¿Por qué con la intensidad de campo querrás decir, o se preguntan ustedes? Porque nosotros tenemos que ocupar la curva de magnetización. Esta curva que nosotros tenemos acá, tenemos que operarla y tenemos que usarla, tenemos que usarla porque no está para bonito. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Lo que nosotros podemos decir, dos puntos, que B del gap va a ser igual a mu sub 0, que esto también es una fórmula que va a estar en el formulario que les voy a hacer, por la intensidad de campo en el gap. Y si nosotros despejamos eso, va a quedar que el H del gap con la intensidad la intensidad de campo, la intensidad de flujo va a ser igual a B del gap dividido en mu sub 0, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0,5 dividido en 4pi por 10 a la menos 7, ¿cierto? Y eso me da un valor de 380, 398, ay, de 398 amperes por vuelta partido en Weber. Partido en metro, perdón. Partido en metro. Partido en metro. Y ese es el H del gap, ¿cierto? Como ese va a ser el H del gap, entonces eso es lo que se requiere para 0,5. Para 0,5 teslas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? A simple vista ya no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero ahora tenemos que buscar la intensidad para el lado derecho, porque nosotros solamente habíamos considerado el del gap, pero ahora consideramos el del lado derecho. Considerando el del lado derecho tenemos que ocupar esta intensidad, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la tabla, a nosotros habíamos quedado que son 398 para 0,5, o sea, estamos como por aquí, ¿sí? Abajo, 398. El valor que nosotros teníamos ahora son 0,524. Supongamos que está acá. ¿Cierto? Habíamos dicho que son 0,524. Ahí. Entonces, ese valor yo lo supuse como 410 más o menos. Así al ojo. ¿Cierto? Y entonces lo vamos a notar. Para 0,524 tesla son 410 amperes por vuelta partida en metro. Y por último, para 202, para 0,262 tesla son
Bueno, esto lo vamos a correr un poquito más para abajo, para que no quede tan desordenado. Son para 226.2, que está como por aquí más o menos. Claro, de ahí bajamos hasta acá. Para 226.2 son como 240 más o menos. Eso le coloqué yo. 240. Ver por vuelta partida en metro. Entonces ya con eso estamos al otro lado. Ya con eso estamos al otro lado porque ya tenemos los tres valores que andábamos buscando, ¿cierto? Y podemos calcular la fuerza magnética total que habíamos predicho al inicio, que nosotros habíamos dicho que era, por aquí lo anotamos, pero para allá, no, fuerza para hallar la fuerza, podemos ocupar la fórmula que dice total va a ser igual a la corriente por N, pero también podemos ocupar la fórmula que dice que la fuerza magnética de cualquier punto N va a ser igual a la intensidad por la longitud, ¿cierto? Bueno, para este caso nos conviene ocupar esa en el caso de la corriente y nos conviene ocupar esta para el caso que tenemos nosotros porque nosotros tenemos intensidad y tenemos densidades. Entonces, para operar este ejercicio, para hallar, feo, para hallar la fuerza magnética total, tenemos que usar las diferentes longitudes que nosotros tenemos y tenemos que usar las diferentes intensidades que nosotros tuvimos de los valores que nos dieron. Entonces, la fuerza magnética total, ¿a qué va a corresponder? A la fuerza del lado derecho, ¿cierto? Porque ahí nosotros tenemos que ir descomponiendo nuestra figura, como dije anteriormente. Tenemos un lado acá, una fuerza magnética acá, otra acá y otra acá. Por eso vamos a ocupar la fuerza magnética del lado derecho, la de arriba, ¿cierto? Más la fuerza magnética de abajo, más la fuerza magnética de la derecha. Ay, perdón, la de la izquierda. Izquierda, izquierda. Y por último, la del gap. Que esto se puede descomponer en H de la derecha por L de la derecha más H de arriba por L de arriba. Claro. Más H. Ahora vamos a escribir minúscula de abajo por L de abajo más H de la izquierda por L de la izquierda y por último más H del gap por L del gap. Y con esa inmensidad de valores podemos tener la fuerza total. Total. Por lo tanto, la fuerza total o la fuerza magnética total que nosotros vamos a tener va a corresponder a la intensidad de la derecha que nosotros habíamos dicho que nos había quedado 410, ¿cierto? Por la longitud del lado derecho. La longitud del lado derecho son 20 más 10 más 10 son 40.
¿cierto? Más los 240 que nos había dado en la parte de arriba, que ese valor me acuerdo, por la longitud de la parte de arriba, que son 10, 30, no, son 5, 30 y 10, ¿cierto? 5, 30. A ver. No, la parte de abajo es solamente esto, hasta aquí, hasta ahí, y hasta ahí. A ver, para que se me entienda mejor, es el trocito que hay aquí, más todo lo que hay aquí, más todo el trocito que hay ahí. Claro. Que ese trocito que hay ahí vale 5, 5 y 30. Son 40 también. Por 40. Claro. Más nuevamente 240. Por 40. ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, en el caso que habíamos hecho nosotros, si se fijan, arriba y abajo son iguales, entonces consideran las mismas longitudes. Entonces, esa y esa va a ocupar los mismos valores. Para el caso de la izquierda, a nosotros nos había quedado 398 H por... eh, perdón. El lado de la izquierda nos había quedado 240 también. Nos había quedado 240, porque habíamos dicho que eran todos los tres iguales. Por 40 también, que es similar al lado del costado. Y por último tenemos el caso del gap, que son los 398. Claro, por la longitud del gap son 5. Y ese valor, si sumamos todo, nos debería quedar 651 amperes por vuelta. Y eso es nuestro F total. Y con ese F total podemos operar para hallar la corriente. Cuya corriente se obtiene con la misma fórmula que habíamos hecho anteriormente, que es total por N por I. ¿Cierto? Despejamos la corriente. Va a quedar que la corriente va a ser igual a F total, claro, dividido en N. Y ya está. Porque tenemos los 651 dividido en 1000. Y esos son 0,65. 0,65 un amper. Y eso es I, que es el valor que andábamos buscando y que al final lo pudimos lograr conseguir. Entonces con eso ya estamos al otro lado y tenemos por finalizado el ejercicio. Entonces, ¿qué aspectos se deben considerar? Si a ustedes no les dan valores, les dan una curva. Es importante entender eso. Si a ustedes les dan una curva y les dicen que los valores de densidad del núcleo, aunque sean todas las partes iguales, van variando. ¿Por qué? Porque si a ustedes les dan una curva, eso quiere decir implícitamente que va todo variando. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Sacar todos los flujos primero. Bueno, en este caso podía suponer eso porque no nos da musu R, pero si es que a ustedes les dieran musu R, ustedes tienen que sacar los flujos uno por uno, pero en este caso no nos dan, entonces podemos hacer esa suposición que los flujos son los tres iguales en cada caso. El de la derecha, el de arriba, el de abajo y el de la izquierda. Y podemos establecer esa relación con la densidad de campo y ya con la densidad de campo, o sea, con la densidad de flujo magnético, ya podemos, ¿cómo que se llama? Hallar la fuerza magnética, y con la fuerza magnética la corriente. Pero lo más importante es establecer esas relaciones y entender esas relaciones, porque si ustedes entienden las relaciones, como les dije, que o ven un ejercicio ya, no sé, el profe les puede colocar ¿cómo es que se llama? Una gráfica sin un muso R, entonces ahí pueden operar o hacer el ejercicio de esta manera, considerando esas suposiciones.
Pero si les da el profe un muso R, ahí ya tendrían que hacer todo el procedimiento uno por uno, que es sacar el del gap, sacar el flujo de la izquierda, el flujo de la derecha, y ahí ya tendrían que sacar reluctancia. Y se podrían ahorrar un poco ese trabajo. Pero también se puede sacar de esa forma, no teniendo el valor, obviamente si no les dan el valor de B, de los Tesla, ahí ya jodieron, tienen que sacarlo desde cero todo. Pero suponiendo un ejercicio así, también les podría ocurrir y podría salir en un parcial, como dice el profe. Y yo creo que sí, está bien. Lo importante es entender las gráficas. Siempre abajo en esta gráfica es H y en el eje Y son B o Tesla. Pero eso, chiquillo, yo creo que ya estamos bien ya con esto ya en circuitos magnéticos. Voy a ver si les puedo dejar ahora, después de subir este video, el formulario anotado. Y con eso ya podrían empezar ya más a practicar entre ustedes ya. Vean ejercicios más del Chatman. Creo que quedan un par más del Chatman de circuitos magnéticos. No son difíciles. Complicados no son. Son solamente de tener fórmula a mano y practicar harto. Pero eso. Que estén bien, chiquillos. Cuídense. Pronto les voy a estar subiendo ejercicios ya de transformadores monofásicos y trifásicos para la prueba. Y esperando que tengan éxito y tengan un buen 18. Eso. Que estén bien.